asistencia. Sí. De verdad, disculpen, no sé qué le pasa a mi cámara. Voy a seguir tratando de configurarla, a ver si al fin da. Bien, coloquen presente, chicos, coloquen presente. Sí, listo. Bien. Entonces, vamos a iniciar. Ya creo que ya tengo a todos, al menos la mayoría, poniendo presente. Las proteínas. Bien, hasta ahorita hemos visto dos moléculas muy importantes, ¿verdad? Hemos aprendido sobre los carbohidratos y sobre los lípidos, pero nos hacía falta revisar una de las moléculas más importantes de tu cuerpo, que vienen a ser las proteínas, ¿correcto? Las proteínas van a ser moléculas muy grandes y muy complejas a comparación con las moléculas anteriores, ¿correcto? Van a estar formadas por casi los mismos elementos, hablamos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunas incluso llevan a tener azufre y fósforo, ¿ok? Entonces, mira, estas moléculas van a ser una de las más complejas y se encuentran en todos los seres vivos, ¿correcto? Lo vamos a encontrar desde las bacterias hasta las plantas, hongos e incluso nosotros los animales, ¿no? Entonces, el nombre proteína va a provenir de dos palabras griegas, ¿sí? Proteios, que significa primario, y bueno, ina, que viene a ser la terminación de la mayoría de moléculas que se descubrieron en esa época. Entonces, estamos hablando de las moléculas primarias, de las moléculas esenciales de tu cuerpo. Se van a distinguir de las demás porque tienen nitrógeno. Bien, en carbohidratos y lípidos no contenían nitrógeno en una gran cantidad. En cambio, las proteínas tienen mínimo aproximadamente un 16% de nitrógeno en su composición. Van a ser polímeros de los aminoácidos, ¿ya? Entonces acá, muy importante acá, esto por favor recuerda siempre, cuando hablábamos de carbohidratos, decíamos que los monosacáridos eran los básicos, ¿correcto? A partir de los monosacáridos yo tenía moléculas más grandes. En los lípidos teníamos a los ácidos grasos, ¿verdad? Los ácidos grasos, la unión de estos con un alcohol nos daban a los lípidos. En el caso de las proteínas, estos se van a formar de la unión de los aminoácidos. Los aminoácidos, entonces, son las unidades estructurales de las proteínas. Los aminoácidos pueden ser muchos, tenemos 20 aminoácidos diferentes y vamos a diferenciarlos según su importancia en nuestro cuerpo, porque vamos a tener aminoácidos esenciales y no esenciales. Profesora, ¿y cuándo es esencial y cuándo no? Un esencial es vital para tu cuerpo, mientras que un no esencial tú lo puedes fabricar en tu organismo. Entonces, es la diferencia. Un esencial tú lo necesitas comer, ingerir en tu dieta, sea en la carne, sea en algunos vegetales, son los aminoácidos más importantes. No los puedes fabricar tú solo, los tienes que comer. En cambio, los no esenciales, tu cuerpo es perfectamente capaz de crearlos. Ahora, mira, vamos a ver de qué están hechos. Principalmente van a contener carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Y en menor cantidad van a estar formados por hierro, un poco de magnesio, un poco de cobre y zinc. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien, todo correcto? Ok, seguimos entonces, mira. Les decía que los aminoácidos entonces van a ser la unidad estructural, ¿correcto? Pero ¿qué son? Son moléculas que contienen nitrógeno. Bien, son moléculas nitrogenadas. ¿Dónde lo van a encontrar el nitrógeno? Lo van a encontrar en un grupo amino. Un grupo amino va a ser una ramita de la molécula, una parte de la molécula que contiene un nitrógeno en el centro y dos hidrógenos a sus lados, ¿correcto? Este NH2, así como lo ves acá, NH2, corresponde al grupo amino. Bien, vamos a poner el puntero para que lo vean mejor. O no, puntero, no pluma. Ok, entonces aquí lo pueden ver bien, ¿correcto? El nitrógeno está en el centro y los hidrógenos a los costados. ¿Alguien me habla, Carlitos? Dime.
Miss, ¿por qué está con signo negativo? Ah, ya. Muy buena pregunta, cariño. No es un signo negativo necesariamente. En realidad, esta línea de acá representa un enlace, es decir, el lugar por donde se une al resto de la molécula. Esta línea significa, mira, que es el nitrógeno el que se va a unir al resto de la molécula, ¿correcto? Ahorita tú ves ese signo, tú lo ves aquí a la izquierda, pero en realidad puede estar a la izquierda, arriba, abajo, ¿no? Simplemente representa que es el átomo de nitrógeno el que se une al resto de la molécula, como puedes ver acá, ¿sí? Y lo mismo es el que tenemos acá abajo, ¿verdad? Mira, y tiene un grupo carboxilo y el carboxilo también tiene una línea, ¿verdad? Una especie de negativo. Esta línea representa de que es el carbono el que se une al resto de la molécula. Analicemos el carboxilo. El carboxilo va a ser un átomo de carbono unido a dos oxígenos y un hidrógeno. ¿Bien? La función carboxilo es la función más fuerte, es decir, la presencia de este grupito que ves acá es la presencia más poderosa en las moléculas orgánicas. Les da una naturaleza ácida a las moléculas, ¿bien? Y como te señala la línea, ¿verdad? Este negativo que ves acá señala que es el carbono el que se une al resto de la molécula. Esto vendría a ser el resto de la molécula. Miss, Dime. ¿por qué en el primer átomo de oxígeno hay solamente una unión y en el segundo dos uniones? Excelente pregunta, cariño. Cuando hablamos de química, nosotros conocemos que el oxígeno tiene una carga de negativo 2. ¿Qué significa esto? Que el oxígeno necesita recibir dos electrones, ¿correcto? Con esos dos electrones que le hacen falta, el oxígeno siempre va a formar dos enlaces. ¿Correcto? Este oxígeno que está solito está formando esos dos enlaces que necesita al carbono, pero el oxígeno que se encuentra arriba está formando sus dos enlaces, pero uno les brinda al carbono y uno le brinda al hidrógeno. Ahora, ¿por qué tiene que hacer estos enlaces? Porque los átomos necesitan llegar al equilibrio. Bien, todos los átomos buscan ser perfectos, buscan encontrar ese equilibrio uniéndose entre sí. Bien, por ejemplo, este carbono, los carbonos siempre necesitan 4 enlaces. Entonces, mira, el carbono del centro tiene 1 arriba, 2 acá, 3 a la derecha, 4 a la izquierda, ¿correcto? Siempre 4 enlaces. Igual, este carbono de acá también, mira, tiene 1 acá y 2 acá, ahí están los 4. Y en el caso de los oxígenos, siempre van a necesitar 2, ¿correcto? En el de acá tenemos uno hacia arriba y uno hacia el carbono, y este oxígeno que está solo usa 2 enlaces directos hacia el carbono. Son leyes de equilibrio que vamos a conocer más adelante cuando terminemos tabla periódica. Muy bien, entonces mira, los aminoácidos, que van a ser estas moléculas pequeñas, se van a unir entre sí para formar proteínas. Bien, cuando tengamos un aminoácido, es una molécula sencilla, no pasa nada, pero cuando se juntan 10, cuando se juntan 20, 15, 30, ya estamos hablando de moléculas más complejas, ¿no? Entonces, mira, ¿cómo se forman las proteínas? Se van a formar por la condensación de esos aminoácidos, es decir, los aminoácidos se van a unir entre sí hasta el número de 50 aminoácidos. A partir de los 50 aminoácidos en adelante, ya estamos ante una proteína. ¿Cómo se juntan con esto que ves acá? El enlace peptídico. A ver, seguimos nuevamente recordando lo que hemos visto en carbohidratos. ¿Cuál era el enlace? Enlace glucosídico, ¿correcto? En los lípidos teníamos el enlace éster. Y aquí en las proteínas vamos a encontrar el enlace peptídico, el responsable de que los aminoácidos se junten entre sí. ¿Bien? A ver, seguimos. Ahora, aquí se me han movido algunas palabras, es justo lo que estaba revisando cuando ustedes entraban. Las proteínas van a tener una estructura especial, ¿correcto? Esa estructura depende, no voy a tener estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Una estructura primaria viene a ser el orden en el que están los aminoácidos, ¿no? Como puedes ver aquí en la imagen, yo tengo el orden de lisina, lisina, glicina, leucina, bla, bla, bla. Depende de cómo se ordenen estos aminoácidos, dependerá del tipo de proteína que tengo.
¿Está bien? Entonces la estructura primaria depende del orden de los aminoácidos. Pero ¿qué pasa? Esta línea, esta cadena que se está formando acá no va a ser recta. Muchas veces esta cadena se va enroscando, ¿correcto? Y esa forma en la que se va enroscando se le llama estructura secundaria. Cuando se forman estas roscas, a veces hay enlaces adicionales, hay una interacción entre sí. Y la estructura terciaria que corresponde cuando se enrollan más y la cuaternaria cuando ya hay un súper enrollamiento. Hay proteínas muy, muy grandes y necesitan enrollarse demasiado para poder entrar en la célula. Ahora, una de las propiedades más importantes de las proteínas es la desnaturalización. Bien, es una característica de las proteínas y es que cuando hay desnaturalización es porque las proteínas han sido expuestas a un cambio de temperatura, ¿correcto? Normalmente es un aumento en la temperatura, como el huevo cocido o el huevo frito. ¿Qué pasa con tu huevo cuando lo calientas? El huevito crudo no tiene una consistencia ni un color como el de tu huevo frito, ¿cierto? La consistencia varía, cambia. Y esto es debido a que las proteínas que contiene el huevo se están desnaturalizando. Es por eso también que se recomienda no hervir mucho tiempo tu huevito, ¿verdad? Solamente es 4 minutitos a 5 en agua caliente es suficiente. Si tú hierves mucho tu huevo, entonces la desnaturalización es muy severa y tú no podrás asimilar las proteínas. Ahora, así como puede ocurrir por la temperatura, también puede ocurrir por los cambios de pH. ¿Está bien? ¿Qué significa esto, profesora? ¿Qué es el pH? El pH es la medida que tenemos nosotros, los científicos, con el cual medimos la acidez o la alcalinidad de una sustancia. Una sustancia muy ácida tiene un pH muy bajo, como por ejemplo el ácido clorhídrico tiene un pH 1. Es un ácido muy, muy poderoso. El ácido del estómago también tiene pH 3 aproximadamente, subiendo arriba abajo dependiendo del ciclo de la digestión que tengamos. Así como hay sustancias ácidas, van a haber sustancias muy básicas, que es lo contrario a la acidez. Por ejemplo, los jabones son alcalinos, son considerados básicos y su pH debe estar por encima del número 7, ¿correcto? Entonces, mira, en la escala de pH, solamente para resumir esto, ¿ya? En la escala del pH se mide desde el número 1, donde el 1 es el más ácido, hasta el número 14, donde el número 14 es el más básico. Y el número neutro, donde encontramos el agua, el punto medio, va a ser el número 7. Normalmente el agua que consumimos debe tener un pH 7 o máximo un 8.1 más o menos, ni muy ácido ni muy básico. Ahora sí, regresamos a las proteínas. Te decía, si tú alteras el pH, puede haber una desnaturalización de las proteínas. Pero una proteína desnaturalizada puede volver a su anterior plegamiento, ¿verdad? Por un proceso llamado renaturalización. Es decir, yo puedo regresar a su estado original a esas proteínas. ¿Dónde encontramos las proteínas? Muy bien. Los alimentos más ricos en las proteínas siempre va a ser la carne, el pescado, los huevos, la leche y sus derivados. Podemos también encontrarlo en algunas plantas, como en las leguminosas, ¿correcto? Y los frutos secos. Profesora, ¿qué es una leguminosa? Estamos hablando de las legumbres, ¿bien? Sin embargo, siempre vamos a preferir una proteína de origen animal que de una proteína vegetal. Ya vamos a ver más adelante por qué. Ahora, en realidad, todos los alimentos en su estado natural tienen proteínas, pero el problema es que muchos contienen pequeñas cantidades, contienen muy poquitas proteínas. Entonces, nosotros necesitamos una gran cantidad de estas. Pues podemos considerar, por ejemplo, que un plátano, una coliflor o una espinaca no son fuentes importantes de proteínas, porque en su composición solo contienen del 2 al 3%. A ver, ¿por qué me apagan las cámaras? Está bien que yo tenga problemas con mi cámara, pero ustedes no. A ver, por favor, activen esas cámaras. ¿Qué pasó? Los cereales, por ejemplo, están compuestos en su mayor parte por almidón. ¿Te acuerdas qué es el almidón?
El almidón era un carbohidrato, ¿verdad? Un carbohidrato de reserva en las plantas. Es decir, que va a contener muy poquitas proteínas. ¿Para qué quiero entonces proteínas? Porque me está diciendo que debo consumirlas, pero no me dice para qué. En realidad, como te debo haber mencionado alguna vez, las proteínas son muy específicas. Yo no puedo usar cualquier proteína, debo haberla creado yo. Pero entonces, ¿para qué quiero comerlas? Cuando nosotros consumimos proteínas, estamos consumiendo en realidad los aminoácidos. Y con esos aminoácidos, nosotros vamos a crear nuestras propias proteínas. Hablemos de las propiedades de estas. Propiedad número 1, solubilidad. Bien, se mantienen siempre y cuando los enlaces fuertes y débiles estén presentes, es decir, necesita toda su naturaleza química estable. Si se aumenta la temperatura o se cambia el pH, se pierde solubilidad. Capacidad electrolítica, ¿qué significa? Que va a poder sufrir lo que es electroforesis. Es una capacidad en donde la carga entre la energía positiva y negativa fluye a través de estas. Especificidad, lo que te decía, cada proteína es específica, es única. Cada proteína tiene una función especial, ¿bien? Que está determinada por su estructura primaria. Amortiguador de pH, ¿qué significa esto? Tienen la capacidad, debido a su carácter anfótero, pueden, digamos, neutralizar o estabilizar algunas sustancias. Ahora, ¿cuáles son las proteínas que normalmente consumimos o tenemos en nuestro cuerpo? Bien, las más importantes. Vamos a contener a las albúminas. Las albúminas son proteínas de reserva, ¿correcto? Y las vamos a encontrar en diferentes alimentos, como por ejemplo en el huevo. En el huevo vamos a encontrar la ovoalbúmina. Esto es importante, anótalo si es necesario. En el huevo encontramos a la ovoalbúmina. También voy a tener, por ejemplo, otra albúmina en la leche. Bien, será la lactoalbúmina. Ahora, todas estas albúminas, cuando calientan, coagulan. Es lo que ocurre con lo que le pasa al huevo, con lo que le pasa a la leche de la vaca, ¿no? Cuando las caliento, ¿qué pasa? Algunas van a coagular. El huevo se vuelve blanco y en la leche aparece la famosa nata o natilla. Incluso la puedes seguir desnaturalizando hasta volver la mantequilla o queso, ¿cierto? Pero ya esos son procesos muy aparte, muy diferentes. Ahora, junto con las globulinas, constituyen la mayor parte del protoplasma de las células animales y vegetales. ¿Qué significa esto? Que las voy a encontrar en el citoplasma de las células. Por ejemplo, acá te ponen la clara del huevo. ¿Qué proteína había acá en la clara del huevo? La ovoalbúmina, no te olvides. Las globulinas son insolubles en agua, ¿ok? Pero se disuelven en algunas sustancias electrolíticas o iónicas. Por ejemplo, el fibrinógeno, que produce la coagulación de la sangre. Esto es importante, ¿verdad? Son factores de coagulación sanguínea. También tenemos a los anticuerpos. Los anticuerpos van a ser los soldados de tu cuerpo, conocidos también como los glóbulos blancos. Ellos contienen globulinas que nos protegen de las enfermedades. Ahora, mira, hemos hablado de una proteína de reserva, por aquí hemos hablado de proteína estructural, tenemos al fibrinógeno, proteína de defensa, tenemos lo que son los anticuerpos. Ahora hablemos de proteínas estructurales, ¿correcto? Estructurales. ¿Cuáles son las proteínas estructurales? Tenemos los colágenos y principalmente el colágeno en realidad. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano. ¿Sabías eso? ¿Por qué más abundante, profesora? Porque está en casi todos los tejidos de tu cuerpo, al menos en la mayoría de estos, como la sangre, los huesos, los cartílagos. Bien, asimismo también estará en la piel. Entonces, el colágeno se encuentra en casi todos los tejidos de tu cuerpo. Ahora, por ebullición prolongada, el colágeno se puede transformar en otra proteína como la gelatina o la cola. La elastina es una proteína motora.
Bien, las elastinas son proteínas motoras. Van a estar en los tejidos elásticos de las arterias y los tendones, así como también lo podemos encontrar en los músculos. Se diferencia del colágeno porque no se transforma en gelatina. Repito, el colágeno, si tú lo calientas, se puede transformar en gelatina o en cola. Pero las elastinas no se transformarán en gelatina. Tenemos también otra proteína estructural importante. Tenemos aquí las queratinas. Las queratinas, por ejemplo, vamos a encontrarlas formando parte del cabello, las plumas, las uñas, incluso en algunos exoesqueletos de algunos animales. Bien, clasificación. Según su forma voy a tener fibrosas, ¿verdad? Porque tienen una manera de fibra, como por ejemplo las fibras de colágeno, ¿no? Voy a tener globulares, justamente porque su forma tiende a enrollarse, a formar glóbulos de proteínas. Y voy a tener proteínas mixtas, donde tienen una parte fibrilar y una parte globular. Ejemplos de proteínas fibrosas, aquí tengo el colágeno, la fibroína, la queratina. En las globulares voy a tener a la albúmina del huevo o ovoalbúmina, la caseína, la actina y la miosina. No se preocupen que todo eso va a estar en sus fichas. Un segundo, mi amor. Un segundo. Ok, entonces les decía de que... ¿Me escuchan bien, güey? Estoy muy lejos. Creo que estoy muy lejos del micro. Ya está. Ajá, entonces, según su composición química, aquí sí ya hablaremos un poco más de su estructura. Voy a tener proteínas simples, ¿verdad? Se les llama simples porque solo están compuestas de aminoácidos. Y voy a tener conjugadores o heteroproteínas que van a producir no solamente aminoácidos, sino que también están unidas a otras sustancias. Por ejemplo, las lipoproteínas están unidas, esa es la unión de un lípido con una proteína simple. Tengo también las perdón, me estoy confundiendo. Vamos a pasar la diapositiva. Allá no está. Ok, les decía, tenemos las lipoproteínas que se forman de la unión de los lípidos y de las proteínas. Tengo las glucoproteínas, ahí está, que se forman por la unión de un carbohidrato con una proteína simple y todas van a tener una función específica. Vamos a hablar ahora sí de las funciones, ¿correcto? Tengo función enzimática. ¿Qué es una enzima? Una enzima es una sustancia química que ayuda a la realización de una reacción en tu cuerpo, obviamente. Entonces, las proteínas con función enzimática son las más numerosas y las más específicas de tu cuerpo. Actúan como catalizadores. Repito, un catalizador es una sustancia química que favorece una reacción en tu cuerpo. Por ejemplo, en tu boca tienes algunas enzimas que se encargan de diluir el azúcar. ¿Por qué crees que los caramelos se diluyen en tu boca? Las enzimas están diluyendo el caramelo. Una de sus tantas funciones es convertir a los alimentos en energía. Justamente las enzimas de tu boca degradan el azúcar para transformarlo lo antes posible en energía. Ahora, nuestro cuerpo produce enzimas específicas para cada tipo de alimento que comemos. Por ejemplo, tenemos la proteasa, que es una enzima para digerir proteínas, la limbasa, que es una enzima para digerir grasas, la amilasa, que es la enzima que se encarga de disolver a los azúcares, y así sucesivamente. Habrá muchas enzimas entonces. Otra función tenemos la función estructural, ¿correcto? Tenemos, bueno, la función estructural también es muy importante, ya que algunas proteínas constituyen estructuras de tu cuerpo. La estructura más importante que formará es las membranas celulares.
Bien, tú sabes que todas las células tienen una membrana, ¿correcto? Y todas las membranas están formadas de proteínas. Disculpen eso, chicos. Mi bebé está un poco meloso. Además de las proteínas que forman las membranas, tenemos también al colágeno, la elastina, la queratina, que van a ser proteínas que se encuentran en los tejidos de tu cuerpo, ¿verdad? Ya habíamos mencionado el colágeno que se encuentra en los huesos y cartílagos, la elastina que se encuentra en los tendones. Tenemos también la queratina que formaba el esqueleto y la caparazón de algunos animales, así como también parte de tu pelo, de tus uñas y de otras estructuras, ¿no? El colágeno, por ejemplo, se encarga de dar fuerza y flexibilidad a la piel. Conforme vamos envejeciendo, lo vamos perdiendo. Es ahí cuando la piel se torna menos elástica que antes. Función hormonal. Hay proteínas que van a cumplir una función hormonal, pero profesor, entonces, ¿qué es una hormona? ¿Ok? Una hormona es una sustancia química, ¿correcto?, que viaja en tu cuerpo cumpliendo una función especial, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos aquí a la insulina. La insulina es una proteína y es una hormona que se encarga de controlar el azúcar que está en tu sangre. ¿Qué pasa si una persona no contiene la insulina adecuada, no produce insulina? Va a tener diabetes, que es una enfermedad en donde no podemos controlar la cantidad de azúcar en nuestro cuerpo. En la siguiente clase, hágame acordar por favor, les voy a explicar, por ejemplo, con la pizarra, cómo funciona el trabajo de la insulina, cómo es que de verdad controla el azúcar dentro de los vasos sanguíneos. Necesito activar la cámara para eso y lamentablemente no he podido hasta ahorita configurar mi cámara. Ahora, no es la única, van a haber más proteínas que cumplen función hormonal, pero una de las más importantes es la insulina. Función de transporte. ¿Recuerdan a las lipoproteínas? Las mencionaba hace un rato. Las lipoproteínas tienen la función de transportar algunas sustancias a través de la sangre, ¿no? A veces van a estar formando parte de membranas y otras se encuentran circulando por la sangre, llevando, ¿no?, los lípidos a través de los fluidos de tu cuerpo. Otra proteína también de transporte, además de las lipoproteínas, por ahí también tenemos a la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de transporte, pero ¿qué es lo que transporta? El oxígeno. Así como tenemos la hemoglobina, en los animales tenemos la hemocianina, que también transporta oxígeno, pero lo hace a través de una proteína distinta. La hemoglobina tiene un núcleo de hierro, la hemocianina un núcleo de cobre. ¿Qué más tenemos? Los citocromos. También son proteínas de transporte que van a estar en las plantas. Estas proteínas transportan energía, transportan electrones durante el metabolismo. Función de movimientos, o también llamada función motora. Bien, aquí vamos a encontrar a la actina y la miosina. Bien, aquí borren esta L de su mente, ok, es actina y miosina, que van a ser proteínas que las encontramos en los músculos, donde su función es participar en la contracción de los músculos. Tú sabes que si no hay contracción, no hay movimiento. Función de reserva, que ya la había mencionado, ¿verdad? Van a ser proteínas cuya función es almacenar alimento, como la ovoalbúmina del huevo, la lactoalbúmina de la leche, la gliadina del grano de trigo y la ordeína de la cebada. Incluso por aquí podemos encontrar al gluten, la gluteína. La función reguladora, ¿no?, son materia prima para la formación de jugos digestivos, hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, las proteínas las vamos a encontrar en todas partes, formando funciones muy importantes en tu cuerpo. Fuentes de proteína, ¿dónde los vamos a encontrar? Principalmente en la carne, los huevos, la soya, las leguminosas, que son las legumbres, los productos lácteos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero
más es importante que consumas una proteína animal que una proteína vegetal. Explicaremos por qué. La proteína animal de la carne, del pollo, del pescado, del huevo y los lácteos es considerada una proteína entre comillas completa porque tiene todos los aminoácidos esenciales que necesitas, esos aminoácidos que quieres comer para poder crear tus propias proteínas. En cambio, las fuentes vegetales de proteínas como las legumbres no cuentan con algunos aminoácidos esenciales, incluyendo la metionina, que es un aminoácido esencial muy importante para muchas proteínas, ¿no? Es por eso que muchos vegetarianos extremos que no comen nada de carne necesitan un suplemento vitamínico para completar los aminoácidos que le hacen falta. Por ejemplo, mira, los granos, como por ejemplo el maíz, les faltan 3 o 4 aminoácidos esenciales, entonces no podemos tener esa carencia en nuestra dieta. Muy bien, ya esto creo que lo vamos a dejar, sí, porque no, esto ya no es como un extra, ¿no? Me interesaba primero que conozcas a las proteínas, su clasificación y sus funciones, que es prácticamente lo que viene en tu examen bimestral. Muy bien, ¿todos me pusieron presente? Claro, muy buena pregunta, cariño, no te había leído, disculpa. Justamente por eso buscan los anticuerpos para el COVID. Los anticuerpos son nuestros defensores del cuerpo, ¿correcto? No es tampoco para que no se pueda meter, el COVID entra a tu cuerpo. Los anticuerpos son células unidas con proteínas cuya función es defenderte, ¿ok? Entonces, no es que el COVID no va a ingresar, el COVID ingresa. El COVID ingresa. Ahora, los anticuerpos en sí son proteínas que las vamos a encontrar asociadas muchas veces a lo que son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son las células defensoras del cuerpo. Bien. Claro, los videos, chicos, siempre los subo. Están en el link que les envié hace mucho tiempo y que está en intranet. Ustedes busquen en intranet links de interés. Hay un link que se llama clases de biología y otro que dice clases de química. Ustedes hacen clic ahí y ahí están todas nuestras clases en orden. Los aminoácidos son muy importantes para producir proteínas, ¿bien? El día viernes voy a consultar bien exactamente cómo va a ser lo del examen. Creo que lo van a dar durante mi hora, como hicimos la vez pasada. Espero que sea así. Entonces, sí, puedo subir las diapositivas, no hay problema. Entonces, si es así, de repente antes de iniciar el examen, les muestro un video de cómo se hacen las proteínas para que tengan una idea de para qué me sirven a mí los aminoácidos. Sin aminoácidos no puedo hacer proteínas y sin proteínas me quedaría con mucha carencia en nuestro cuerpo, ya que casi todo nuestro organismo está hecho de proteínas. ¿Tienen alguna otra duda que quede? Disculpen de verdad, chicos, que no haya podido activar la cámara. Estuve tratando de configurarla como 15 minutos y no lo logré. Espero solucionarlo porque aquí tengo otra clase. Bien. Ok, si no hay ninguna duda, chicos, entonces se ha acabado la clase. Los dejo libres. Gracias por participar. Eso sí, estoy con un lío personal, chicos. Lamentablemente no he podido hacer muchas de mis fichas, no las he podido terminar. Voy a tratar de avanzarlas y subirlas cuanto antes, pero más es la ficha que la tarea, porque me interesa que tengas la información. Tarea no mucho porque se vienen tus exámenes y tampoco voy a ser abusiva de ponerte tarea durante los exámenes. ¿Bien? Vale, chicos, entonces cuídense mucho. Los veo la siguiente semana en la clase de química. Chao, chicos.